A contramano. Nosotros somos periodistas, nosotros somos argentinos, es decir, a nosotros la mentira no nos sorprende. Nada, estamos acostumbrados de parte de los gobiernos, estamos acostumbrados de parte de los periodistas, que son sus voceros, en general, sus brazos armados. La campaña que se está generando de fanatización hoy, con muy poco de realidad, es altísima. Obviamente no está empezando nuestro dictador casero, de estos viene de larga data. Ahora viene como un poquito perfeccionado. Estaban festejando la baja, entre comillas, de inflación y según nuestros cálculos, en realidad la primera interanual, ahora te vamos a contar qué es esto de la interanual, justamente porque tenemos un especialista. La primera interanual adjudicable a Milei fue más alta que el infierno del que nosotros estábamos saliendo. Bueno, en realidad no bajó la inflación de masa, sino que él la subió un poquitito, pero la subió. Nadie habla de eso. Nosotros queremos correrle el velo a esto y queremos aprender, porque de última también no dejamos ser unos burros interesados. Por eso vamos a hablar con un amigo de la casa, él es Pablo Anino, él es economista, honesto, raro, por eso. Docente universitario, encima colega mío, tiene un programa de radio, así que es completito, completito. Bueno, Pablo, ¿cómo te va? Simón te saluda. Hola, buenas tardes Simón, buenas tardes a la audiencia también. Muchas gracias por atendernos, ¿eh? A ver, ¿estamos mirando mal? Correginos. Bueno, tenemos que la primera inflación de Milei fue del 166%, cuando uno mira el nivel de precio de noviembre del 2024 en relación al nivel de precio de noviembre de 2023, ahí hay 10 días que se podrían adjudicar al gobierno anterior, de los Fernández y de Massa, pero digamos ese 166% de inflación anual es casi toda plenamente de Javier Milei y es superior a la inflación interanual de noviembre del 2023 versus noviembre del 2022, que esa era, digamos, toda de Massa. Es decir, que el gobierno festeja un éxito que no es tal, y después si uno como rasquetea un poco, en realidad hay varias cosas para desmentir ese éxito, ¿no? Por ejemplo, cómo está midiendo el índice de inflación, no porque haya, digamos, manipulación de datos como había en la época de Guillermo Moreno, que directamente cambiaban los números, sino porque el INDEC requiere para la inflación una actualización metodológica que no está teniendo lugar. Hay algunos trascendidos que indican que los técnicos del organismo, incluso el director que es Marco Labaña, una herencia que le quedó de Sergio Massa, director del INDEC, estaría dispuesto a hacer esa actualización metodológica y el gobierno quiere demorarla porque esa actualización metodológica implicaría que tengan más peso los servicios como el agua, el gas, la electricidad, que aumentaron mucho en los últimos tiempos. O sea que o sea que perdieron y encima tendrían un pequeño hándicap en contra si hicieran esta actualización metodológica. Sí, porque la actualización, para simplificarlo, el INDEC utiliza una encuesta de gasto de los hogares que es del año 2004-2005, es decir, ya tiene 20 años, digamos. Esa encuesta fue actualizada por métodos indirectos hasta el 2016, pero por métodos indirectos. Y después el INDEC hizo otra encuesta, hará 6-7 años, encuesta del gasto de los hogares. Esa encuesta, que ya era del gobierno de Macri, donde ya había impactado esa tanda de tarifazos que hizo Macri, daba una composición del gasto de servicios públicos, electricidad, gas, agua, transporte, en el gasto total de los hogares mayor que la que tiene actualmente el INDEC. O para decirlo de otra manera, el INDEC ahora mide en su canasta de bienes y servicios con la cual calcula la inflación mensual, interanual y todos los datos que da, una canasta donde el precio de los servicios es menor al 10%. La ponderación de los servicios es menor al 10%. Mire cada uno en su hogar, sume la boleta de electricidad, gas, agua, el transporte,
súmele el alquiler y vea si lo que le representa en su gasto mensual es menor al 10%. Creo que a la enorme mayoría de la población le va a dar que no es el 10%. Olvídate. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, que tiene su propia dirección de estadística, que tiene una canasta más actualizada, y esa canasta habla de que el gasto en los servicios públicos del hogar son del 17% del gasto total, que se aproxima quizás un poco más a la realidad, pero han aumentado mucho los servicios públicos y hay algunos hogares donde el peso, quizás el que paga un alquiler y demás, llega al 50% o lo supera. Si me permitís, y sabés que vas a poder llevarnos por donde vos quieras, porque lo cierto es que nos gusta aprender con vos. Vamos de a poco. A ver, vos hablabas de la interanual recién. ¿Qué es la interanual? 12 meses para atrás. 12 meses para atrás, el INDEC tiene una canasta de bienes y servicios. Pan, aceite, carne, tarifas de electricidad, tarifas de gas, pago de alquiler, pago de transporte, pago de teléfonos celulares, algo que todavía no está actualizado, y mide los precios de cada uno de esos bienes y servicios. Va anotando y saca un promedio mensual. Lo que hace es medir los precios de los bienes y servicios en noviembre del 24 y para sacar la inflación interanual compara los mismos precios con noviembre del 23. ¿Cómo pondera cada uno de esos precios y qué importancia tiene cada uno de esos bienes y servicios o el precio de cada uno de esos bienes y servicios en el índice total del INDEC? Tiene que ver con un ponderador, para decir una cosa arbitraria. El precio del pan pondera, no sé, 0,7% de un 100%. El precio del agua ponderará, no sé, 1%, 100%. Lo que sea. Bueno, se compara noviembre del 24 con noviembre del 23, la misma cesta de bienes y servicios, y ver cómo evolucionaron los precios en términos promedios. Si uno produce un cambio en esa canasta de bienes y servicios y fundamentalmente un cambio en las ponderaciones, porque cambiaron los consumos de la gente, no porque quisieron quizás consumir más gas, más electricidad, más agua, sino porque aumentaron esos precios, y al que tiene un ingreso limitado y bajo no puede optar por pagar más de electricidad, gas y agua y al mismo tiempo seguir consumiendo lo que consumía antes, por lo cual reduce el consumo de comidas o de ir a un restaurante o de comprarse una ropa, reduce los otros consumos. Esos consumos hoy ponderan menos que hace años atrás, y sin embargo en la realidad ponderan menos. En la canasta que tiene el INDEC para medir los precios y la inflación, ponderan más que en la realidad. Bueno, no sé si me estoy explicando bien, pero hay como una... Sí, te entendemos, Pablo. Vamos a hacer una traducción antibobo. Yo soy el primer representante de ese grupo. Esto quiere decir, a vos que estás escuchando, que los servicios son una parte más importante dentro de todos tus gastos. Y como son una parte más importante, los otros gastos son una parte menor, obviamente, porque lo que vos ganás siempre es lo mismo. Entonces, como pagás más de gas, pagás más de agua, pagás menos de comida, pagás menos de cine. ¿Estamos bien, Pablito? Sí, y al mismo tiempo comes menos y vas menos al cine. Ahí No es está. que sea barato en los otros consumos. Está perfecto, es eso. Ahora, ¿qué efecto tiene? Por ejemplo, la inflación de octubre fue 2,7. ¿Cuánto aumentaron el rubro de electricidad, gas, transporte, alquiler, es decir, los gastos del hogar, en servicios del hogar? 5,4, el doble que la inflación de octubre. Inflación de noviembre fue 2,4 mensual. Esos bienes y servicios, gas, electricidad, gas, alquiler, transporte, aumentaron, si mal no recuerdo, 4,7, casi el doble. Quiere decir que si hubiera una actualización metodológica, la inflación actualmente no sería el 5,4 en octubre o el 4,7 en noviembre, pero seguro sería más que el 2,7 de octubre y más que el 2,4 de noviembre. No hubiera sido plenamente
el número que aumentaron la vivienda, la electricidad, gas, etcétera, pero sí se hubiera aproximado hacia ese número. Bien. Es decir, que los números de inflación que se están dando de vuelta están subestimados en relación a la realidad, por una cuestión metodológica, y esto es muy importante. No es manipulación estadística, digo que es muy importante porque los técnicos que trabajan en el INDEC en estos tipos de estadísticas de precios son los técnicos que habían sido desplazados por Moreno, producto de su lucha volvieron a trabajar en el IPC, y ellos están muy atentos, y cuando uno habla con ellos dicen, no, acá no hay ninguna manipulación, la estadística está bien calculada, nadie mete la mano, simplemente hay demorada una actualización metodológica que no es una decisión del técnico, es una decisión de las autoridades. Nosotros de picardía entendemos, de periodistas complacientes / quizás comprados entendemos. Fue impresionante al mismo tiempo, y quizás para apuntalar este festejo del gobierno, que estamos bajando la inflación, salimos del infierno, bla, 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 bla. En La Nación, el diario La Nación, un colega, ¿sabés dónde puso la interanual? La puso sin comentario alguno al final del anteúltimo párrafo. A vos que estás escuchando, siempre cuando vos lees la inflación, lo primero que lees es la mensual, lo que va del año y la interanual. Es así, es el primer párrafo, sino el título. Bueno, en este caso no estaba en ningún lado, ningún De lado, hecho, es ningún lo que, lado, ningún lado. perdón que te interrumpa. De Dale. hecho, es lo que encabeza el comunicado de INDEC. INDEC, cuando informa la inflación cada mes, uno abre el comunicado, lo primero que es el comunicado, variación mensual, variación interanual, variación acumulada durante el año, ¿no? Bueno, y muy buen dato. En este caso, este colega, ama tanto a Milei o le debe tantos favores, lo metió sobre el final del anteúltimo párrafo y encima rodeado de comentarios esperanzadores sobre cuántos meses hace que está bajando la inflación. O sea, viste, como para amortiguar, poder decir, yo lo escribí, pero para amortiguar cualquier efecto, no llamar la atención de nadie. ¿Viste? Es terrible. También hay que ver cómo les editan las notas, ¿no? No, también. La propia dirección del diario. Pero sí, bueno, es notorio que cómo se... bueno, de hecho, cualquier periodista de los diarios que vos decís, o los medios más en general, no solo prensa escrita, dice, gran logro, en cualquier balance del año, gran logro de Milei bajo la inflación, lo que la gente estaba esperando. Ahora, vos me decías antes, la gente no entiende de las cuestiones metodológicas que estamos hablando, es difícil seguirlas, qué sé yo, porque incluso a alguien que, como yo, que es economista, no es que sabe de todo tipo de estadísticas. Uno cuando va a hablar de un tema va e investiga un poco, pero es muy difícil aproximarse a eso. Ahora hay algo que es muy interesante, que hay algunas encuestas que están indicando, le preguntan a la gente, dice, ¿bajó la inflación? Sí, la inflación bajó, dice, yo percibo que la inflación bajó, pero al mismo tiempo percibo que la plata me alcanza para menos. Entonces, que antes, que hace un año atrás. Entonces es eso, la gente no entiende cómo está la metodología, si hay que hacer una actualización metodológica o no, pero sí la percepción es casi exacta. La inflación bajó, pero a mí me alcanza para menos la plata. No, totalmente. Es más, está bajando lo que él mismo subió. Es eso. Y venía, o sea, del fenómeno masa, no hay mucho más que agregar, ya hemos dicho todo. Es un milagro argentino que alguien como ministro de Economía encare una elección con 138 de inflación y no la gane por un pilín. O sea, olvídate, un misterio argentino. Pero bueno, esta gente estuvo acorde con lo que hizo ese gran ministro de Economía, parece. Sí. Ahí también yo quisiera introducirte también otros temas, digamos. Por favor. Hay muchas contradicciones vinculadas a este nivel de inflación. Uno puede decir, bueno, la inflación, si actualizan metodológicamente, sería otra, un poco más alta. No mucho más alta, un poco más alta. ¿Hay desaceleración del aumento de precios? Sí, hay desaceleración del aumento de precios. Esto no significa que no aumenten.
Significa que aumentan a un menor ritmo, pero siguen aumentando. Ahora, cuando uno pone en contexto la inflación en el panorama más general macroeconómico, en el esquema económico que estableció Milei, aparecen muchas contradicciones, digamos. Por un lado, la inflación bajó como con un ancla cambiaria y un ancla salarial. Milei dice, mi modelo tiene un ancla fiscal y monetaria. Yo no emito plata y reduzco el déficit fiscal. Y eso hace bajar la inflación. Bueno, yo eso lo pongo en duda o digo que es mentira directamente. Lo que permitió bajar la inflación fue un ancla cambiaria, es decir, planchar el dólar, y un ancla salarial, es decir, matar al salario. Eso fue lo que ocurrió, lo que le permitió bajar la inflación en los últimos meses, y eso tiene muchas contradicciones acumuladas, porque Argentina, con los precios aún desacelerándose, aún considerando que son válidos metodológicamente el 2,4 de noviembre, el 2,7 de octubre, el dólar oficial sube a un ritmo del 2%, es decir, menor. El efecto de eso es que Argentina se encarece frente al resto del mundo, porque la inflación sube a un ritmo mayor que el ritmo que se devalúa el peso argentino. Por lo cual eso produce un encarecimiento de Argentina en general y es un incentivo a las importaciones de bienes y servicios, a las importaciones más en general, y después también es un desincentivo a las exportaciones, ¿no? Eso Sí, en términos... eso lo aprendí con vos, me acuerdo hasta la charla, el famoso mal llamado quizás atraso cambiario. Bueno, eso produce un atraso cambiario. Eso tiene varias consecuencias. Primero, que a pesar del éxito súper exitoso antiinflacionario, a pesar de un blanqueo que no vamos a hablar, pero podremos hablar en otra oportunidad, súper recontra exitoso, a pesar de que en los últimos meses el campo, el agro, es decir, los grandes agroexportadores, liquidaron a un ritmo mayor que lo habitual para un segundo semestre dólares al Banco Central, el Banco Central no acumula reservas. No acumula reservas, es decir, tiene las reservas netas negativas. ¿Por qué? Y bueno, por esto, porque hay atraso cambiario y el superávit comercial, es decir, la diferencia entre lo que Argentina exporta e importa, que le había producido mucho ingreso de dólares en los primeros meses del gobierno de Milei, ya se redujo ese superávit comercial. Y no solo eso, que el balance cambiario del Banco Central, que ya considera todas las relaciones económicas de Argentina con el resto del mundo, desde el mes de junio tienen saldo negativo. Es decir, faltan dólares en la economía, por lo menos para que el Banco Central fortalezca sus reservas. Y esto es porque, te lo traigo y por qué es central, porque Milei, Caputo organizaron todo, pero todo el sistema económico para pagar la deuda, que ya hemos hablado en otro momento, una deuda odiosa, una deuda fraudulenta, y el resultado es que no está juntando los dólares para pagar la deuda. El Banco Central no junta dólares. Y entonces eso implica una gran contradicción, porque esta estabilización parcial, precaria, con estas contradicciones que yo creo que tiene y estoy señalando, la produjeron para pagar una deuda que tiene pagos crecientes en los próximos años y no están logrando ese objetivo. Por lo cual, si uno dice tenemos atraso cambiario, la deuda no se puede pagar o va a tener que renegociarse, Milei dice ahora que Trump lo va a ayudar con el FMI, etc. ¿Cuánto aguanta el dólar en este nivel? Ya estamos viendo que en diciembre empezó a aumentar los dólares paralelos. Y si el dólar no aguanta este nivel, ¿la inflación va a seguir desacelerándose? ¿O el blue, que hoy cerró alrededor, estos días está alrededor de 1.200 pesos,
va a impactar en la inflación. Y entonces esto que vimos hasta ahora, la foto de los últimos meses, es una foto ficticia de lo que está ocurriendo en la realidad de la economía argentina. O sea que en realidad, cuando sincere, entre comillas, el precio del dólar, nos va a tocar inflación y ahora, mientras estuvo planchado el dólar, nos tocó inflación. Me suena que es nuestro sino trágico, ¿no? El cachetazo lo ponen siempre ellos y la cara siempre nosotros. Sí, esa es la lógica general del sistema capitalista, ¿no? La crisis las pagan los de abajo y se benefician los de arriba. Ahí esto tiene datos sintéticos, por ejemplo, las ganancias de las empresas argentinas y no argentinas, grandes multinacionales, pero las argentinas que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires han aumentado hasta 500% ¿En su serio? volumen de ganancia en el primer año de Milei, entre eso empresas, bueno, obviamente energéticas, porque está todo este tema con vaca muerta, pero también empresas de servicios públicos, pero algunas alimenticias también, que esto parece contradictorio porque, bueno, eh, bajaron los consumos en general de todos los bienes y No, lo servicios. que Sin pasa es que embargo, siempre, a ver, de esto sabés más vos, pero muchas veces tiene que ver con qué multiplicación haces, porque si sube mucho el precio, aún un claro. menor consumo puede dar ganancias. Hace poco estábamos hablando, no es para meternos porque le dimos mucha bola, pero estábamos hablando en realidad de lo que está pasando en el subte de Buenos Aires y están esperando ganancias extraordinarias cuando en realidad nadie puede tomarlo. Es una cuestión de ver cómo multiplicás, ¿no? Bueno, por eso parece contradictorio para el sentido común, sí, como, pero hay crisis, se consume menos y por qué las empresas alimenticias ganan tanto. Y sí, porque, como decías vos, aumentaron los precios en una escala exorbitante. Y después tenemos otra medida sintética, cuando uno mira los salarios, los índices salariales, todos los segmentos, tanto del sector privado registrado, digamos, que es el mejor, digamos, porque tiene protección gremial, estabilidad laboral eventualmente. El sector privado registrado, tanto el sector público registrado como los informales, todos los segmentos en términos de poder de compra en la última medición de septiembre, que es el último dato disponible, tiene un nivel de compra menor que en noviembre del 2023 y cuando uno mira el promedio del año, es decir, es como decir, agarro mi masa salarial, todo lo que cobré entre enero y septiembre, y lo comparo con lo que cobré salarialmente entre enero y septiembre de 2023, hay una pérdida de poder de compra de 14%, ¿no? Que bueno, es desigual por segmento, obviamente Una afecta locura. más a los estatales y a los informales. Por eso sí, entre los que cachetean y los que ponen la cara, el sistema capitalista funciona así, ¿no? Sabés que una cosa que, bueno, gracias a la carrera y gracias a vos y a tantos colegas honestos que me han enseñado a lo largo del tiempo, yo aprendí rudimentos, pero aprendí más o menos cómo se genera inflación. La gente, nuestros hermosos rasos, con todo cariño y respeto para los que trabajo básicamente, no tienen ni idea. Entonces me da la sensación de que hablan de la inflación como hablamos todos del tiempo, salvo los meteorólogos que tienen alguna idea. Todos Mm. los que quedamos afuera, ¿viste? Hablamos y esperamos lluvia, sol, no tenemos ni idea. Parece como un albur, un truco de magia. A mí me da la sensación, vos corregime, que en realidad la inflación de este señor fue absolutamente lógica según las medidas que tomó el primer día de gestión, el 10 de diciembre. ¿Vos concordás con eso? ¿Qué rescatás? ¿Cuáles fueron las medidas más fuertes que podían generar inflación o iban a generar inflación seguro? Mira, la devaluación es clásica. A toda devaluación sigue una disparada inflacionaria y salarios que se quedan muy atrás. Como decía Perón, los salarios suben por la escalera, la inflación sube por el ascensor y eso ya genera una desigualdad de origen, digamos. Y eso se estudia en economía, en cualquier, sea ortodoxa, heterodoxa, se sabe que una devaluación
significa antes que nada una devaluación salarial, una destrucción del poder de compra del salario, y eso fue buscado. Eso Y fue eso genera buscado, inflación. clarísimo. Eso generó inflación, o sea, la inflación del 25% en diciembre, algo más de 20% en enero, etcétera. Estaba clarísimo, podía ser un poco más, un poco menos, porque la ciencia, la economía pretende ser una ciencia exacta y no lo es, pues se desatan las fuerzas económicas, es un proceso social que nadie sabe dónde termina, pero ellos sabían que podía ser 25, 30 en diciembre o 20, que podía ser 25 o O 20 sea, como fue en enero, pero sabían que los salarios los iban a planchar, o porque sea que los precios cuando, estaban liberados y el salario tiene que pasar por la paritaria, el que tiene el beneficio de la paritaria, que cada vez es un sector minoritario de los asalariados. En obvio, cambio, los precios los liberaron, pues se acuerdan que había un decreto, ahora no me acuerdo si era el 70-2023, el primer decreto desregulador que desreguló los precios de las obras sociales, los precios de las obras sociales, no de las prepagas, los precios de los alquileres, entre otras desregulaciones. Es decir, dieron libertad al sector empresario para que los precios los pongan donde quieran y ataron a los trabajadores a paritarias controladas por un secretario de trabajo que venía de la empresa Techin. y Así que aparte, imagínate. y aparte subieron el precio del dólar oficial a más del 100%. O sea que en la introducción no dije pavadas. Bueno, un gran mérito. Está bien. Me imagino, corregime, que sos el que sabe, que el aumento que también fue arriba del 100% de la nafta era generadora de inflación. Es decir, esa inflación fue lógica. No, sí, aparte la nafta es un insumo, una suerte de lo que se llama insumo difundido, es decir, que lo consumen otros sectores productivos, entonces no afecta solamente a uno que sale con su autito, digamos, afecta a los transportes, afecta a la industria y entonces eso tiene impactos de segunda vuelta, o sea, la industria que le aumentaron el combustible va y aumenta los precios también. Lo mismo que el dólar es como homogéneo, opera el aumento del dólar sobre toda la economía, opera de manera directa sobre los bienes importados, porque casi traducen de manera directa el aumento del dólar. Pero después en segunda vuelta hay, bueno, la industria automotriz que tiene el 70% de los componentes importados, ahí impacta en un 70% de esa estructura de costos, si se quiere. Bueno, y así sucesivamente. Es decir, que ellos sabían que el principal precio que ellos controlan, porque está regulado, que es el precio de los servicios públicos, lo aumentaron como quisieron. Eh, tenemos la inflación esta interanual del 166% en noviembre, cuando uno agarra los servicios públicos en el mismo periodo, noviembre 2024 versus noviembre 2023, uno ve aumentos promedios del 300, 400, 500, 600% en los servicios públicos. Ese precio lo maneja el gobierno y lo aumentó descaradamente. Y estoy hablando de precios promedios, porque hay gente que capaz que tiene un mayor consumo, no sé qué, y la factura de la electricidad le aumentó 1000% o más. Entonces, eso es una política deliberada, es una política, a ellos les gusta, no les gusta la planificación, les gusta el libre mercado, el mercado autorregulado, que el mercado decida todo, pero eso lo decidieron ellos de manera planificada, es una forma de planificar la destrucción salarial y el empobrecimiento planificado, ¿no? Y eso yo creo que es así. Totalmente, totalmente. Bueno, triste pero real. Decime, Pablo, pasanos por favor los datos del programa en el que te podemos escuchar. Bueno, estamos ahí todos los jueves en Radio Con Voz, el programa es El Círculo Rojo, Radio Con Voz está en el 89.9 de la FM, jueves de 22 a 24, vamos a tener ahora el jueves 19 y el jueves 26, los últimos programas del año. Perfecto, perfecto. Bueno, querido, como siempre, has pagado con creces las expectativas, ¿eh? Te agradecemos un montón lo que nos has enseñado y lo que
le enseñás a la gente, porque hasta que no... Mirá que la economía no sé si es muy divertida, pero es casi una cuestión de supervivencia para los argentinos. Aprender un poco, porque si no, nos van a machacar sin ningún tipo de piedad. Te agradecemos mucho la charla, querido Pablo. Te mandamos un abrazo muy grande. No, un abrazo para vos, Simón. Te voy a decir algo importante. Es importante. Primordial, muy necesario. Escuchá A Contramano. Es importante. Hablamos de cosas re importantes. A Contramano.